Hola, soy Lara Pérez Porro, soy arquitecta y wayfinder, lo que yo llamo un wayfinding architect, y hoy estoy aquí para introduciros en el fascinante mundo del wayfinding, en el tema del wayfinding, especialmente en entornos ciclistas. Llevo bastante tiempo trabajando en wayfinding y en los últimos años viviendo en Holanda, con lo cual he podido vivir en primera fila la contribución que hace el wayfinding a mejorar lo que es la movilidad ciclista en un país como Holanda, precisamente, que prácticamente vive en bici, ya lo veremos después. Como veis en la primera imagen, Holanda es un país donde la bici es prácticamente como un par de zapatos para nosotros. No se sale de casa sin una bici. Hay más bicis que habitantes en este país, no recuerdo bien, creo que eran una y media, con lo cual están por todas partes y es necesario disponer de un sistema y disponer de herramientas que nos ayuden a convivir con ellas y a movernos de la mejor manera posible en bici por el país. Por lo tanto, hoy hablaremos de wayfinding en entornos ciclistas. Y lo primero, habrá tres partes de la presentación. Primero hablaremos de los principios básicos y del qué es el wayfinding para aquellos que no conocéis el tema. Luego hablaremos de los componentes del wayfinding y finalmente os mostraré cómo se implementa y cómo se vive en Holanda en torno a la bici, porque es, aunque digamos muy diferente a España, es bueno recordar que Holanda en un momento dado no tenía esta relación con la bici y que se ha hecho un proceso hasta llegar aquí, donde han contribuido muchos y muchas partes. Primero de todo, ¿qué es el wayfinding? Principios básicos. Y lo primero de todo es describir qué es el wayfinding. Hay discusiones, pero hay básicamente dos descripciones. Una viene desde el proceso mental. Internamente llamamos wayfinding al proceso mental que se desencadena en nuestro cerebro cuando queremos ir de un lugar a otro, desde nuestro origen a nuestro destino. Y nuestro cerebro pasa por cuatro fases. Primero es pensar dónde estoy y a dónde quiero ir, lo que luego llamamos orientación. Automáticamente después empezamos a pensar por dónde iremos, planificamos nuestra ruta y luego ejecutamos la ruta. Y ya veremos que durante nuestra ruta vamos también absorbiendo input externo y modificando lo que podría haber sido el plan inicial. Este proceso mental recibe el nombre de wayfinding. En un mapa, por ejemplo, primero detectamos el origen, luego detectamos el destino, planificamos nuestra ruta, donde en este caso surge un punto de conexión, y luego ejecutaríamos la ruta. Y luego recibe también otra descripción, ya desde el punto de vista de los que trabajamos en diseño, y es, llamamos wayfinding a los sistemas de información que generamos a través del diseño para ayudar a las personas a moverse por un espacio, a orientarse y a encontrar su destino. Wayfinding, de encontrar tu camino. A estos sistemas, estos sistemas vienen conformados por partes muy diversas que pueden ser desde el paisaje, la arquitectura, sistemas digitales, aplicaciones, mapas, señales, sonido también, identidad. Hay muchísimos componentes, la clave está en que todos funcionen de manera coordinada y sobre todo consistente para generar un sistema cohesivo. Estos sistemas son los que después ayudan a las personas a navegar un espacio ofreciendo la información necesaria en cada punto del recorrido. Por ejemplo, un espacio difícil de comprender, si no disponemos de señales, va a ser difícil que encontremos nuestra ruta. Si no dispusiéramos de señales, probablemente nos perderíamos. Sin embargo, apoyándonos de la información, conseguimos encontrar nuestro camino, ¿no? Esta información puede venir de fuera, puede venir de dentro. Es lo que llamamos fuentes externas o fuentes internas. Una vez adquirimos esas fuentes de información, las combinamos y nos ayudan a crear nuestro propio mapa mental, a planificar nuestra ruta y a orientarnos, saber dónde estamos, dónde vamos y por dónde tenemos que ir. Las fuentes externas pueden ser señales, mapas,
puede ser el mismo paisaje, una web digital, todo lo que venga de fuera. Y las fuentes internas puede ser nuestro conocimiento previo, experiencias por las que hayamos pasado anteriormente, nuestra memoria, aprendizaje, instrucciones que nos ha dado alguien por la mañana y que nosotros recordamos. Bueno, estas fuentes de información funcionan, como hemos dicho antes, combinadas con la información externa y son las que nos ayudan después a generar nuestro mapa mental. En este proceso, nuestro cerebro interactúa con el espacio de dos maneras. Lineal, que viene a ser como un guión de una película. Vamos recordando eventos, vamos recordando hitos que nos encontramos a lo largo de nuestro camino y con eso generamos una historia lineal que nos ayuda a recordar por dónde nos movemos y la ruta. Puede ser, por ejemplo, cuando llegues a la puerta, gira a la derecha, luego encontrarás una pared naranja, sigue al frente en un cruce te cruzas con un amigo. Esos eventos los vamos recordando en línea, como si fuera el guión de una película, y son los que nos ayudan a entender la ruta en el espacio que hemos hecho. Se sabe que los niños hasta cierta edad, por ejemplo, tienen mucho más desarrollado este sistema y por lo tanto funcionarán mejor con una serie de indicaciones o de señales a nivel de wayfinding. Una vez crecemos, nuestro cerebro desarrolla otra función que es la función espacial y que nos provee de una manera distinta de entender el entorno, de relacionarnos con el entorno. En esta función espacial lo que hacemos o lo que hace nuestro cerebro es detectar y destacar una serie de hitos en el espacio, llamamos hitos, aquellos elementos que destacan por su característica, por su volumen, por lo que sea, los destacamos, los conectamos y con esas conexiones estamos generando un mapa mental del espacio. Tanto lineal como espacial son dos funciones cerebrales que cuando nos movemos por el espacio combinamos. Dependiendo de cómo sea el contexto y dependiendo de cómo sea el espacio, nuestro cerebro se adapta y funciona en un modo o en otro. Estamos constantemente combinándolas. Y esto es importante entenderlo porque cuando generemos esos sistemas de información, lo haremos de modo que se adapten perfectamente a este modo de pensar. Yo siempre quiero remarcar que el wayfinding no es señalización. La señalización es solo la puntita del iceberg. El wayfinding va mucho más allá. En el fondo cubre todo el proceso y se centraliza, se focaliza en lo que es el comportamiento humano. Siempre estamos atendiendo a lo que es la experiencia del usuario, pero es un proceso muchísimo más amplio y que cubre mucho más. Señalización, como decía, es la puntita del iceberg y es lo que entendemos muchas veces por wayfinding mal, porque es lo que vemos. Pero un proyecto de señalización no tendrá el mismo resultado que un proyecto de wayfinding. Un proyecto de wayfinding anteriormente lleva toda una fase de análisis, se elabora una estrategia de información, hay todo un proceso de diseño que tiene en cuenta el análisis y la estrategia anterior, se tienen en cuenta aspectos mucho más variados como puede ser también la identidad, toda la interacción digital, la experiencia de usuario, en fin, debajo de esa puntita del iceberg que vemos, hay un 90% más. Por ejemplo, un paso de peatones es un claro ejemplo de wayfinding. Nos está dando un mensaje que es pasa por aquí, pero en el fondo se puede diseñar de una manera muy distinta y contribuir con otros tipos de aspectos. En este caso, este proyecto que está enfrente de una estación de metro o tren, ahora no recuerdo, perdón, en Londres, se decide hacer un paso de peatones, nos gustará o no, pero se hace de este modo para incentivar en cierta manera a las personas a cruzar por el paso de peatones. Al llamar la atención, lo que estás haciendo es crear un mensaje de llamada. Componentes. Y partiendo de este punto, no será solo señalización, actuaremos con otros componentes. Espacio, comunicación y experiencia. Son los tres componentes principales del wayfinding y el wayfinding
actúa en la intersección entre ellos tres. Estas capas van a estar constantemente interactuando entre ellas. En algunos casos, el espacio adquirirá mayor importancia y la información o la comunicación no tendrá tanta relevancia. La clave es que siempre unas compensen a las otras y que generen un sistema cohesivo que llamamos wayfinding. ¿Qué queremos decir con el espacio? Em, en el fondo es un ingrediente clave porque nos movemos en el espacio, vivimos en el espacio y estamos constantemente interactuando con él. Sabemos que un espacio que sea fácil de comprender, fácil de leer, va a generar una orientación más intuitiva, va a ser más fácil que nos orientemos en este espacio y por lo tanto reducirá el estrés y mejorará nuestra experiencia. Así que, de hecho, el wayfinding actúa y se utiliza sobre todo en entornos donde se va a generar mucho estrés, en entornos de estrés. Es clave en aeropuertos o en hospitales, pero es muy útil, como veremos ahora, en la ciudad, es esencial. Sabemos que entender el espacio es esencial para después generar una buena estrategia de wayfinding y, más allá de esto, también diseñar el espacio. Veremos las dos diferencias. ¿Qué queremos decir con entender el espacio? Pues en el caso, y pongo un ejemplo, me baso en una estación de metro, por ejemplo. Lo primero que hacemos cuando analizamos el espacio y queremos entenderlo es quizás saber cuántos niveles tiene esta estación y qué función tiene cada nivel. Aquí detectamos 3 niveles: calle en planta de arriba, luego vestíbulo y luego andenes. Después localizaremos los puntos de comunicación vertical, ascensores. Hay 4, ¿dónde están? Es importante localizarlos para saber después qué flujos de movimiento va a tener la gente en este espacio. ¿Cuáles son las escaleras a los andenes? Es decir, los puntos de conexión entre el nivel 1 y el nivel -1. Y finalmente, ¿cuáles son los accesos desde calle? Estamos analizando cuáles son los puntos de conexión vertical entre cada uno de estos niveles. Por contra, cuando el espacio todavía no se ha diseñado, un wayfinder también puede participar de ese proyecto y de hecho es clave. Muchas veces nos quejamos de que nos llaman cuando ya todo está hecho y lo único que puedes hacer entonces es poner señales. Lo bueno es que se incorporen a los equipos de wayfinding desde el inicio. Entonces, una de mis funciones como Architect Wayfinder, por ejemplo, es colaborar con arquitectos desde el inicio para diseñar el espacio siguiendo unos criterios de wayfinding. Esto facilita más tarde que no tengas que poner tantas señales, que no dependas tanto de la información, con lo cual ahorras dinero y esfuerzo. Le facilitas la vida a la gente porque no tiene que estar constantemente leyendo señales y reduces lo que decíamos, reduces el estrés. Al final vas a generar una experiencia mucho más natural y más intuitiva donde la información no tenga tanta carga, tanto peso. Así que desde aquí recomiendo a todos aquellos que diseñen espacios, sobre todo en temas de movilidad, que se llame a un wayfinder al principio, no al final. Perdón por el momento spam. Pero es un poco desesperante a veces. Porque, ¿qué pasa? Llegamos al final y solo invadimos el espacio de señales. ¿Qué queremos decir con un espacio que cumpla con ciertos criterios de wayfinding? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, hay lugares que hablan por sí mismos. En este caso, es una facultad en Bélgica donde se hace una ampliación. Esta entrada, este punto de paso de túnel es tan claro que no hace falta indicar por dónde está la salida. Se lee desde el espacio, lo cual facilita entender de manera natural por dónde tenemos que movernos y no tenemos que leer señales. Es lo que llamamos natural wayfinding. Y de hecho, me gusta siempre enseñar esta foto porque el claro ejemplo de natural wayfinding lo encontramos en el desierto de Australia, donde los aborígenes se mueven por ese inmenso territorio sin necesidad de señales. Ellos han aprendido a leer el paisaje y sus señales pueden ser desde un arbusto, un árbol, una colina
un río, cada uno de esos inputs del paisaje les da información que ellos leen para saber moverse y por dónde tienen que seguir. ¿Qué quiere decir esto en espacios urbanos? O cuando hablamos de wayfinding, ¿a qué nos referimos cuando estamos dentro de un espacio urbano, de una ciudad? Kevin Lynch es para mí el auténtico padre del wayfinding y no fue un diseñador gráfico. Era un urbanista que en los años 60 pronunció por primera vez la palabra wayfinding. Y lo hizo porque, y hay que tener en cuenta el contexto histórico, ligarlo con la historia. A veces el diseño surge de necesidades históricas. En Estados Unidos, Kevin Lynch era estadounidense, espacio empezó a adquirir cierta complejidad. Estábamos en una época en la que después de la Segunda Guerra Mundial, para incentivar la economía, se promueve la casa con el backyard y tu propio coche, la casa unifamiliar, en los suburbios, fuera de los centros de las ciudades, y con un sistema, por ejemplo, los famosos centros comerciales, donde al no haber servicios dentro de del mismo suburbio, se concentraban en zonas ajenas, como podían ser los centros comerciales. Esto genera un boom de carreteras y una complejidad, un aumento en la complejidad de los movimientos o del tráfico rodado en Estados Unidos. Las ciudades se vuelven incomprensibles. Kevin Lynch se da cuenta de esto y ve la necesidad de introducir un nuevo componente al que llama wayfinding, empezando con un estudio de la ciudad. Es este libro que llama The Image of the City, en el cual colabora con otro diseñador, no lo menciono aquí, pero está bien saberlo, György Kepes, un húngaro emigrado a Estados Unidos dentro de toda la órbita de la Bauhaus. Juntos colaboran y escriben este libro que es el origen del wayfinding y más particularmente del wayfinding en entornos urbanos. Bueno, basándose en la ciudad de Boston, él define 5 elementos y nos explica que cuando una ciudad muestra de manera clara estos 5 elementos, va a ser más fácil crearnos una imagen de la ciudad, lo llama imaginability, the image of the city, y por eso el título del nombre. Y con ello lo que está diciendo es que es más fácil crearnos el mapa mental de la ciudad. Estos elementos son nodos, distritos, límites, hitos y rutas. Con nodos se refiere, y lo veremos en ejemplos de nuestras ciudades. Por ejemplo, Barcelona presenta varios nodos muy claramente marcados. Plaza de las Glorias, Plaza Catalunya, Plaza Francesc Macià, Sants, Estació, Plaza España. Estos los podríamos considerar nodos de la ciudad claramente definidos, que se unen después por rutas. Rutas que también en Barcelona conocemos y están muy claramente marcadas en el mapa. Avenida Diagonal, eh, Gran Vía, Paral·lel, distritos, y aquí tenemos pues Eixample, el distrito de Ciutat Vella, Gracia, también la trama urbana los define muy claramente. En Ámsterdam, que es una ciudad de una composición un poco diferente porque no tiene tanta retícula, es una ciudad radial, pero la trama de la ciudad también define muy claramente un distrito, que es el distrito centro, o el barrio de Jordán, donde la trama cambia y también se define muy claramente. Hay límites muy marcados y este límite es importante tenerlo en cuenta porque es el que después se ha convertido en una de las vías rápidas ciclistas. Ámsterdam ha generado un plan con una jerarquía de vías ciclistas y tiene algunas que las considera rápidas y se tratan de una manera distinta. Son más anchas, las bicis tienen prioridad, todo ello para favorecer la movilidad ciclista dentro de la ciudad. Este es el límite de una antigua muralla, supongo, que une varias vías como Sarpatistrat, Marnixtrat y va generando esta vía rápida ciclista. Está muy claramente marcada y es uno de los elementos que nos ayudan a hacernos una imagen de la ciudad. Nodos, uno de los más importantes y casi diría que es un nodo clave en la movilidad de todo el país, es la estación de tren Ámsterdam Central. Otro nodo sería Damplein,
o Leidseplein, que es el nodo hacia abajo. Son fáciles de detectar. Hitos, puntos que destacan por alguna particularidad. Nos apoyamos muchas veces en una arquitectura especial, como puede ser al norte el iMuseum, que tiene un perfil muy particular, o el Museo de la Ciencia, NEMO, también tiene el perfil de un barco, es el segundo, y luego más abajo tenemos Museumplein con todos los museos, Van Gogh, Rijksmuseum y una explanada enorme de hierba, o el Golden Park, que es uno de los hitos de la ciudad. En el caso de Venecia, y lo muestro porque después veremos cómo nos ayuda a movernos a nivel de la ciudad. Venecia, voy más rápido, hitos, Venecia Santa Lucia, la estación de tren, Ponte Piazza San Marco, Ponte Rialto o el Ponte de la Academia. Voy mostrando ciudades con tramas diferentes para ver cómo se van incorporando estos elementos de los cuales hablaba Kevin Lynch en ciudades que tienen una estructura muy distinta. Rutas, en este caso es el Gran Canal, o una ruta peatonal bastante conocida que une la estación con San Marcos. Pero quería mostrar este vídeo porque relaciona muy claramente lo que hablaba antes, que era la manera de movernos lineal o espacial. Cómo nuestro cerebro, en un caso o en otro, funciona de manera distinta y cómo deberemos integrar la información de manera distinta utilizando otro tipo de señales en uno o en otro según el espacio en el cual nos estemos moviendo. En el caso de Venecia, cuando estamos a nivel de calle, las calles son muy estrechas. Venecia es como un laberinto. Al tener calles estrechas y edificios relativamente altos, lo que pasa es que se reduce el campo visual. Al reducir el campo visual, nuestro cerebro se coloca en modo lineal y lo que requeriremos será de flechas en cada esquina que nos indiquen torcer a la izquierda, torcer a la derecha, porque carecemos de perspectiva, ¿no? Y todo el recorrido que se hace hasta Plaza San Marcos, vamos a volverlo a ver, se hace basándose en flechas que van apareciendo a lo largo del recorrido. Sería el modo IKEA, sería un ejemplo Camino de Santiago, o Venecia, donde la movilidad es constantemente a base de una ruta lineal que viene marcada por flechas. ¿Por qué? Porque el espacio es estrecho, el campo visual se reduce, el cerebro se coloca en modo lineal. Por contra, cuando disponemos de una amplia perspectiva, como puede ser desde lo alto del Tibidabo, de la carretera de las Aigües, y divisamos todo Barcelona, desde aquí ya destacamos, por ejemplo, un límite, que es el mar. El mar es el límite de la ciudad. Destacamos hitos, la Torre Akbar, las torres de la Villa Olímpica, la Sagrada Familia, o otro límite, las montañas. De este modo ya nos vamos generando una imagen de la ciudad, montaña, mar, Sagrada Familia, Akbar, y vamos disponiendo los elementos en un tablero que acabará siendo nuestro mapa mental. Pero esto lo podemos hacer porque estamos en un espacio amplio, tenemos un campo visual muy amplio y podemos hacer un barrido. Nuestro cerebro se coloca en modo espacial e interpreta el espacio de otra manera. Entonces, ¿cómo tenemos que diseñar en espacios urbanos? ¿O cuáles son los principios que rigen el diseño en espacios urbanos? Bueno, pues primero, cuanta más claridad aportemos, mejor, ¿no? Espacios que estén bien definidos, límites y funciones claras, reconocibles, van a ayudar a la gente a entender ese espacio, a leerlo y por lo tanto a moverse por él. Claridad es lo primero. Identidad. Cuando un espacio es muy claro, pero no dispone de elementos que podamos reconocer, esos hitos, elementos que aportan identidad y carácter a la ciudad, será una ciudad plana y nos va a dificultar orientarnos ahí. Por ejemplo, en la trama de Nueva York, cuando salimos de un metro, es difícil orientarnos porque las calles se parecen mucho entre sí. Lo mismo pasa en el Eixample de Barcelona. Sin embargo, cuando aparece el edificio Chrysler, nos está dando
punto de orientación. Así, el Chrysler sé que está en Mid Manhattan, que está al este, y que por lo tanto estoy en esta zona. Y mentalmente tu cerebro ya te está colocando en el mapa. Utilizamos normalmente estos sitios como puntos de referencia, aparte de que generan identidad en la ciudad. Cuando vemos una escultura de Calder, asociamos con Estados Unidos muchas veces. Esta es una escultura de Calder que hay cerca en Downtown Manhattan, en Nueva York. Visibilidad. Cuando la ciudad nos permite ver lejos y hay espacios que se conectan con otros, cuando estamos, en este caso, creo que es la estación de Berlín, cuando se está llegando hacia la estación de Berlín y la ves a lo lejos, sabes que si quieres coger el tren tienes que dirigirte hacia ahí. Si la estación estuviera encajonada entre bloques y no se pudiera ver desde lejos, como pasa, por ejemplo, con Penn Station en Nueva York, se complica todo el proceso. Penn Station tiene un problema gravísimo. El principal es no se ve la estación, no se entiende dónde está la estación y no se ven las entradas, con lo cual puedes incluso estar dando vueltas alrededor de la estación sin saber que la estación está en el sótano debajo del edificio de Madison Square Garden. Se sabe además que esta complejidad está desincentivando el uso del tren por parte de algunos ciudadanos. Con lo cual, el primer problema que tienen que resolver es hacer esa estación más visible. Si no hay visibilidad, no sabemos que existe la posibilidad y por lo tanto, eh, todo el movimiento va a verse perjudicado. Conectividad. Y aquí siempre muestro el ejemplo de Ámsterdam Central porque esta estación me parece a mí una máquina perfecta de conectar pasajeros. Cuando el espacio, sobre todo en movilidad, cuando el espacio y las piezas del puzzle se colocan unas junto a otras, conectadas directamente según su función, van a facilitar la transmisión, la transferencia entre una y otra. Si obligamos, en cambio, a hacer rutas largas y movimientos raros porque una pieza está alejada de la otra, estaremos ralentizando esa movilidad. En puntos catalizadores, como pueden ser estaciones centrales de tren, el diseño del edificio en sí y el plan va a ser básico para favorecer o no la movilidad, pero no de la estación, sino de toda la ciudad. Si lo hacemos bien, es como un grifo en el cual confluyen muchas tuberías. Si lo abrimos bien, el agua correrá fácil, pero si hay alguna obstrucción, va a ser un cuello de botella para la movilidad de toda la ciudad. ¿Qué quiere decir esto específicamente en espacios ciclistas? Hasta ahora hemos visto cómo diseñar un espacio, cómo diseñar un espacio urbano, pero ¿qué pasa cuando el espacio se convierte en un espacio ciclista? Que es lo que venimos a hablar hoy. Mismo punto que os mostraba antes. Si lo vemos en secuencia, este es un nodo en el cual se cruzan muchísimos flujos que van a distintos destinos, distintos medios de transporte. Ámsterdam Central combina bici, caminar, por supuesto, metro, tranvía, bus, taxi e incluso ferry y, por supuesto, tren. Pero todos se dan pie, se reúnen en este punto, donde vemos primero bici, parking de bici, el túnel que nos lleva a ferries, las escaleras que llevan al tren, la entrada de la estación que también te lleva al bus y la estación de tranvía. Todos son accesibles desde este punto y por lo tanto es un punto clave. Hay más como este alrededor de la estación, pero generar estos puntos de cruce y diseñarlos del modo apropiado facilitarán e incluso incentivarán a la gente a usar o no el transporte público, porque cuando hablamos de transporte público no es solo diseñar la infraestructura de modo correcto. El gran reto de todos aquellos proyectos en los que donde trabajamos en transporte público, el gran reto no es la infraestructura, es la gente. Es convencer a la gente
para que use esa infraestructura. Y manipular mentes o cambiar mentes, convencer a la gente, se tiene que hacer a través de un proyecto que sea perfecto, que funcione, pero que a la vez invite, que incentive, que anime, que lo haga fácil. Por lo tanto, un proyecto de wayfinding será esencial para crear una experiencia baja de estrés, fácil y placentera para la gente, lo cual les invitará a dejar el coche en casa y utilizar la bici o el transporte público. Segundo momento de spam, perdón. Conectividad, no solo en un espacio nodo, sino también en toda la red. Y esto lo sabemos bien desde el mundo ciclista. Si empezamos a construir rutas ciclistas, pero las separamos, las desconectamos entre sí, creamos agujeros, no va a funcionar, por muy extensa que sea. La ruta tiene que estar conectada. Distinción. La foto no es la más bonita, pero muestra muy claramente cómo el color rojo está definiendo el espacio por el que tienen que ir los ciclistas, mientras que el gris corresponde a los coches, es la calzada. El rojo es el color de las bicis en todo el país. Esta red que vemos aquí en realidad es roja, no es verde. Y el rojo es el color que define el espacio para la bici. Incluso hay vías, veremos alguna foto, donde el rojo de los adoquines lo que está indicando a los coches es que tienen que ralentizar la marcha. Por dos motivos, porque el rojo es el color de las bicis y porque el ruido de las ruedas en los adoquines les obliga a ralentizar la marcha. Esto sucede cuando son vías compartidas. En este otro caso, clarísimo. Esta también es una ruta compartida. Me gusta mostrar esta foto porque además muestra prioridad. Está clarísimo que el gris no tiene prioridad aquí. No es el espacio. Los coches en esta vía no tienen prioridad. Son las bicis las que deben ser respetadas. El gris, mínimo. El rojo ocupa más espacio. Continuidad dentro también de las vías ciclistas, pero en este caso muy particular. Este es el parking de la estación central de Utrecht. Alberga en torno a unas 12.600 bicis, solo uno de los parkings de Utrecht. Y es una maravilla de lo que hablábamos antes, conexión, continuidad, es un espacio fácil de entender. Bueno, perdón, no tan fácil quizás, requiere de información, pero está diseñado para conectar perfectamente con el tren. Incluso es uno de los pocos parkings en el que puedes entrar con la bici y circular con la bici por dentro. ¿Por qué? Porque está diseñado con una entrada y una salida y tú puedes entrar, conectar por debajo y salir por el otro lado de manera continua. No hace falta que te bajes de la bici para salir por el otro lado o para circular por dentro. Circulas por la ciudad, circulas por el parking, sales, todo continuamente en bici. La vía no se interrumpe. Y una vez más, perdón, vemos el rojo de la vía para distinguir un espacio de otro. Vemos lo que hablábamos de los hitos, esta marquesina que corona el parking, tiene un diseño tan particular, se ve desde lejos y llama la atención. Con lo cual, cuando estás aproximándote a la estación, sabes que debajo de esa marquesina está el parking y ya te puedes dirigir hacia ahí sin necesidad de seguir las señales. Te mueves de manera natural. Dentro del parking, lo que hablábamos, la continuación de la vía y suavidad. Es algo que aquí los gestores y los constructores de infraestructura ciclista lo tienen como prioridad. Cualquier vía ciclista tiene que ser suave. Si hay irregularidades, en el fondo desincentiva el uso de la bici. Y los ciclistas en Holanda son muy exigentes. Cuando una vía no es perfectamente suave, se quejarán. Esto solo se interrumpe en el caso de que sea una vía compartida, como hablaba antes, donde los adoquines muestran que se comparte entre coches y bicis, pero vías ciclistas suaves. Esto en cuanto a diseñar el espacio o el entorno ciclista. Cuando hablábamos del segundo componente, de la experiencia, ¿qué queremos decir? Es importante entender la experiencia que queremos ofrecer a los usuarios.
saber qué queremos ofrecer a los usuarios y por lo tanto lo primero que hay que hacer es entender a los usuarios, quiénes son. Se mueven solos porque utilizan las vías ciclistas, lo cual amplía la edad de independencia de la sociedad. Empiezan antes y acaban más tarde. Y genera mm, bueno, una manera de vivir completamente distinta. Inclusiva, y este es un ejemplo que me gusta mostrar, incluso la señalización responde a esta necesidad de incluir. Esta es la imagen de un parking de bicis en Harlem, pero todos los parking de bicis utilizan el mismo sistema. Por supuesto, hay una señalización para organizar el espacio y poder recuperar tu bici después de aparcarla. Después de 2 o 3 días de no haberla utilizado, tienes que recordar en qué línea, Reich significa línea, en qué línea la has dejado. Pero después también arriba o abajo. Boven significa arriba, under significa abajo. ¿Por qué se disponen dos pantallas y no una sola mostrando los espacios libres en el pasillo? Que muchas veces nos dicen, con una pantalla ya sería suficiente. Y nosotros siempre respondemos, no. Si divides por arriba y abajo y muestras los espacios libres que hay arriba y los espacios libres que hay abajo, estás facilitándole la vida a las personas o mayores o que no tengan la fuerza suficiente para subir la bici arriba, que aunque sea un sistema fácil, personas mayores prefieren dejarla abajo. Facilita que esas personas no tengan que estar recorriendo todos los pasillos para averiguar dónde hay espacios libres abajo. Con esa información que les facilita la doble pantalla, pueden llegar directamente al pasillo que les interesa. Son detalles que hacen que toda la infraestructura sea inclusiva y considere a todos, no solo a los deportistas que pueden ir en bici, también a la señora de 90 años que sigue yendo en bici aquí. La experiencia ciclista también es libre. De hecho, una de las claves es la señal, aquí la vemos, una señal en Barcelona, excepto, pero es la famosa señal en Holanda que llamamos Uitgezonder, escrito Uitgezonder.
NDER, Outgezonderd, que significa excepto. Gracias a este mensaje, gracias a esta señal, lo que se hace es liberar todas las calles de la ciudad para los ciclistas. Los ciclistas en Holanda pueden ir contra dirección y es una medida clave, porque de este modo circulan libremente por toda la ciudad. Si los ciclistas tuvieran que adaptarse a las rutas de los coches, probablemente la capacidad ciclista, el número de personas en bici se reduciría considerablemente. No provoca conflictos, no provoca accidentes, porque todo el mundo, conductores y ciclistas, son muy conscientes. Esa señal se coloca en todas las señales de contradirección, excepto bicis, y bicis pueden circular libremente por toda la ciudad. En la imagen de la derecha muestro el modo en el que algunos cruces funcionan, para que los ciclistas no tengan que esperar eternamente en el semáforo. Se dispone un momento de libertad. Los semáforos son para los coches y las bicis esperan su momento. En un momento dado, el semáforo se pone en verde para todos los ciclistas que vengan de todas las direcciones y en ese momento todos pueden escoger la ruta que necesiten dentro de ese cruce. Es el momento de cruce de bicis. Y esto se muestra con este tipo de señal en el semáforo. Y no es 1, 1, 1, 1. Se bloquea un tiempo libre de cruce para las bicis. Son ejemplos que muestran cómo facilitar el movimiento libre de las bicis en la ciudad. Y finalmente, es una experiencia simbiótica y yo creo que esta es la gran clave de la movilidad ciclista en Holanda. Es una experiencia que se integra a la perfección con el tren. Es más, aquí se considera que la bici forma parte del viaje en tren. Es lo que se llama la última milla. El tren te acerca a tu destino, pero no te lleva muchas veces hasta el mismo destino. Ese último tramo, esa última milla, se realiza en bici. Si lo integras con el servicio de tren, conseguirás que mucha más gente coja la bici y no el coche. De hecho, aquí, en Holanda, los turistas, no solo los turistas, es que mucho movimiento interno del país. Si tengo que ir a Rotterdam, a mí no se me ocurre coger el coche. Si tengo que ir a Utrecht, a nadie se le ocurre coger el coche. Se viaja en tren y cuando se llega a Utrecht se alquila una bici que te facilita ese último desplazamiento. Los trenes ya disponen de sus espacios específicos para la bici, señalizados en la puerta y arriba. Esta es la famosa OV Fiets. OV Fiets. Fiets significa bici en holandés. Llevan la misma identidad que el tren, forman parte de la misma compañía. De hecho, quien gestiona este servicio no es un servicio aparte de bicis, es la compañía de trenes. Es como si Renfe dispusiera de un ejército de miles y miles y miles de bicis que se pueden alquilar con la misma tarjeta, el mismo abono de tren. Tú pagarías un billete o tienes tu tarjeta de abono, añades el servicio bici que es gratuito, se paga solo el uso. Con tu tarjeta pasarías por el candado, que es automático, y de la estación de tren pillas la bici y sigues tu ruta en bici. Hay millones en cada estación. Eso es clave de cara a favorecer el uso del tren. Por ejemplo, Yenes lo sabe muy bien, Yenes es la compañía de trenes. Si favoreciendo o ofreciendo este servicio han aumentado el número de pasajeros enormemente. Renfe escucha. Comunicación. ¿Qué queremos decir con comunicación? Hace referencia a la información. Y aquí volvemos a esos sistemas de información generados por muchos inputs en los cuales entra también la señalización, pero también webs digitales, mapas e incluso mensajes de voz. Consiste, y cuando actuamos en temas de comunicación desde el wayfinding, intentamos ofrecer la información necesaria en cada punto a todos los usuarios y a lo largo de todo el recorrido, de manera eficaz. Y siempre se hará en dos niveles, físico y digital, que procuraremos que estén perfectamente coordinados.
¿Cómo tiene que ser esta información cuando generamos estos sistemas? ¿Qué principios rigen los sistemas de comunicación de wayfinding en temas o en entornos ciclistas? Bueno, pues la información que generamos tiene que ser clara y simple para que se lea desde lejos y a una velocidad de bici. No podemos basarnos en sistemas que están generados para dar información a peatones porque nos movemos a mucha más velocidad. El sistema tiene que ser específico para bicis. Tampoco podemos utilizar sistemas de coches, porque para los coches ofreceremos la información incluso de manera más, por ejemplo, textos más grandes. La bici se mueve a una velocidad particular y requerirá de una señalización específica para ella. Clara y simple también significa que queremos reducir al mínimo la información que damos. Cuanto menos información, cuantos menos ítems haya en una señal, más grandes los podemos hacer o más espacio en blanco habrá y será más fácil de leer. Información mínima, solo la necesaria, clara, estás, from, y te muestran dos direcciones. En el cruce, recto hacia North Terrace, distancia y tiempo. Izquierda, Harder Square, distancia y tiempo. Ya está, no más. Las flechas, los colores, la tipografía, todo está escogido para que sea lo más limpio posible. A la vez tiene que ser legible, lo que decíamos de se tiene que leer desde cierta distancia y además a una cierta velocidad. En este caso, esto es un poste de información ciclista en Ámsterdam, donde vemos dos colores. Ya veremos lo que quiere decir, pero son dos sistemas de información diferentes. El rojo corresponde a la parte, zona interior de ciudad, y el verde viene de las zonas interurbanas, donde los sistemas funcionan de manera distinta. Estos postes son suficientemente altos para que tú puedas leerlos desde una distancia lejana, porque al llegar al cruce más rápido, necesitas tomar decisiones más rápido. Por lo tanto, tu cerebro tiene que interpretar la información de modo más rápido. Las letras serán un poquito más grandes, o sea, el texto se agranda, se coloca información únicamente la necesaria, todo para facilitar ese proceso en el cual el cerebro lee dónde tengo que ir, dónde tengo derecha, izquierda, ok, izquierda. Aquí quiero comparar un caso de Londres, una autovía ciclista de Londres, donde han hecho estas autovías ciclistas, cycling highways, para que los ciclistas vayan muy rápido. Todo bien, pero la información que hay en se muestra la información como un mapa lineal, mostrando las diferentes paradas casi. Se metroniza el sistema de información ciclista. Pero el texto es muy pequeño. Con una información, tiempos, tú no vas a poderla leer a no ser que te pares a leerla. Esa señal que está pensada en un tótem junto a la vía ciclista para que la lean los ciclistas, no está respondiendo a las necesidades de los ciclistas en el fondo. En cambio, la de la derecha, que ofrece menos información, pero más grande, sí se va a poder leer sin parar desde la bici. Y con eso a eso nos referimos cuando decimos legible. Si ponemos un exceso de información, al final vamos a tener que reducir el texto y no va a utilizarse como debería. En este caso, veis simplemente una fotografía para mostraros el tamaño de letra que cambia. Las señales en negro es para peatones y la señal en blanco es para bicis. Y ahí veis cómo hay una diferencia de lectura. El blanco, el negro sobre blanco está ofreciendo mucho más contraste. El contraste es uno de los puntos esenciales cuando diseñamos señalización en el entorno urbano. Las señales para peatones no ofrecen tanto contraste. El texto para ciclistas es ligeramente más grande y si veis la señal a la derecha, en el punto en el que tienes que girar, Central Station se lee claramente y sin embargo la línea de arriba, Open Bar Bibliothèque, no la estás leyendo, a no ser que te fijes en ella y pares. O bien, y este es un sistema para entornos interurbanos. Esta señal nos está ligando, si veis aquí los números, liga con la
que os mostraba al principio, los números. Luego explicaré en qué consiste este sistema. Pero a la izquierda vemos las señales antiguas. El sistema antiguo se basa en estos pequeños champiñones, de hecho los llaman champiñones, que se colocan en el suelo y quedan a la altura más bajo por debajo de la rodilla. Sí, se colocaban ahí con la idea de que el ciclista mira a veces hacia abajo, pero no son legibles porque no se ven desde lejos. Al llegar al cruce tienes que pararte y leer tus direcciones. No están colocados a la altura del ojo del ciclista. Nos obliga a frenar, nos obliga a parar y leer. Hay mucho texto, el texto es muy pequeño, no hay una clara diferenciación de las letras y los números. Son muy bonitos, pero no funcionan, te obligan a parar. El sistema de la derecha se implementa precisamente para facilitar las rutas ciclistas sin necesidad de parar en los cruces. Se basa en números, en nodos. Los números son fáciles de leer, rápidos de leer, son fáciles de recordar. Nosotros podemos pensar, de aquí a aquí tengo que unir el 7, el 31 y el 13. Los recuerdo. Y cuando voy en ruta, en la bici, llego al cruce, veo 83 a la derecha, 36 a la izquierda. Ah, pues yo 36 a la izquierda. No necesito más. El sistema de la derecha facilita moverse sin parar. El de la izquierda obliga a parar. Si queremos una experiencia rápida, tal como ofrezcamos la información, va a influir en generar una experiencia con ruptura o una experiencia sin ruptura, rápida, continua, suave o todo lo contrario. Legible en la ciudad. Cuando integramos señales en la ciudad, hay que hacerlo pensando en dos cosas. Aquí, lo que hemos dicho antes, la señal, la información que se coloque a una altura X va a ser legible desde la altura del ojo de un ciclista. En cambio, la de abajo, no. Y además, la altura de arriba, la señal que se coloca arriba, es clara, simple, grande. Se lee desde lejos. Abajo tenemos mucha más información, más pequeña, pero porque está destinada a ser leída por peatones. Llamativa en el entorno. En los últimos años se han ido colocando estas señales para posicionar los diferentes parkings públicos de bicis en la ciudad y se ha escogido este color verde brillante porque destaca en el entorno. Ámsterdam es una ciudad donde el ladrillo predomina. Antes estas señales eran rojas y se ha decidido pasar al verde porque destaca mucho más, crea mucho más contraste en ese entorno de edificios de ladrillo rojo y además porque el rojo tenía connotaciones de peligro. El verde destaca mucho más, más contraste. O la señal de la izquierda es una prueba que se hizo para cambiar las amarillas de la derecha, buscando un mayor contraste y para destacar más en el entorno. Son las señales que se colocan en caso de obras. Cuando se están realizando obras en la vía urbana, se indica a la bici por dónde tiene que seguir, con una flecha que no es una línea y un puntero, es una flecha enorme, bien llamativa, color bien llamativo y solo muestra una bici. Las bicis cuando llegan a una zona donde hay una vía cortada saben que tienen que seguir recto o ir a la derecha. Pero es información simple, clara y llamativa. Uno más de los tótems. Integrada. Integrada en el entorno. En el caso de las bicis, este es el mismo proyecto de Adelaide. Este punto me parece genial. Se integran en un cruce las direcciones a tomar en el cruce, en el punto de espera, en un bordillo que facilita a la vez ese momento en el que puedes apoyar el pie cuando estás esperando en un semáforo, que facilita muchísimo y se agradece. Bueno, pues en el mismo bordillo integran la señalización porque saben que será un punto que los ciclistas vayan a mirar cuando estén parados. Ofrece siempre la información en el punto donde se vaya a leer. El mismo tótem de antes. La parte de arriba es lo que llamamos escala urbana. Se tiene que integrar en la escala de la ciudad.
es la que se va a leer desde lejos y es la que te marca, ah, tengo que ir hacia allí, ahí está el parking. O sea que voy a ofrecer esa información. ¿Dónde está el parking? Y en este caso una pantalla con los puestos libres que hay. La información de abajo es lo que llamamos escala humana, porque no se integra en la escala de la ciudad, se integra en la escala urbana. Es legible para los peatones. Una vez llegas a ese tótem, desmontas de la bici y lees los detalles. Información que a ti no te interesa saber cuando estás posicionando el parking. Solo te interesa saberlo una vez ya has llegado. Por eso la señal se divide en dos franjas: ciclistas, urbana; peatones, humana. Se ofrece la información a pasos. Está integrada muchas veces en el suelo. Los ciclistas miramos al suelo y entonces, en este caso, ¿dónde está el parking? Eh, Luego indica, ¿no ves tu bici? Llama al depósito. Aquí, cuando las bicis se aparcan en un lugar que no está permitido, al cabo de un cierto tiempo, se la llevarán al depósito. Y tienes que pagar por recuperar tu propia bici. La grúa. También existe la grúa para bicis. Integrada en el mobiliario urbano. Esto lo pongo porque cuando cuando actúo en proyectos de espacio urbano, el espacio urbano suelen ser entornos ya muy cargados de elementos. Y lo que siempre nos piden las diferentes instituciones, los diferentes clientes, es que no añadamos más ruido visual al que ya tenemos. Entonces, siempre procuramos integrar nuestra información en elementos que ya existan. Y en este caso, el mismo proyecto de antes, Adelaide. Cómo van integrando la información, en este caso en un poste al lado de la vía. Universal, aquí el tema del cual os hablaba antes. Este sistema de números se llama Knockpunkt, viene a ser nodos o nudos, puntos. Nació en Bélgica y se ha extendido a Holanda y a partes de Alemania. Se utiliza sobre todo para la trama interurbana entre ciudades, porque basándonos en lo que antes hablábamos del cerebro lineal y el cerebro espacial, cuando un espacio es reticular, el cerebro funciona de manera lineal en muchos casos, caminando por ahí, y entonces ofrecer direcciones basadas en calles o en los últimos destinos es más fácil de seguir. En entornos orgánicos con vías que no siguen una retícula, como es el caso del territorio en Holanda entre ciudades, basarnos en los nodos ayudará al cerebro a funcionar de un modo más espacial. A esos nodos se les aplica un número, números que se repiten procurando siempre que no estén cercanos unos de otros. Y esos números, conectándose, generan rutas. ¿Por qué es universal? Porque los números son entendibles por todo el mundo, los que hablan holandés y los que no hablan holandés. Siendo el holandés un idioma bastante complejo de pronunciar, de leer, de recordar, se idea este sistema de números que todo el mundo puede leer y recordar. Es una en rutas, por ejemplo, consultando la web. Tú puedes generar tu propia ruta y te da un listado de números. Dices, quiero ir de Haarlem a Ámsterdam. Te conecta los números y te da el listado de números. Y tú luego sigues la ruta a través de las señales o, esta es una foto de uno de mis colegas de trabajo, que así es como se mueve él en bici. Cuando hace rutas muy largas, se pone los adhesivos en el manillar con la secuencia de números y a medida que va llegando a los cruces, va quitando los números y sabe los que le quedan. Además, sabemos que el cerebro es capaz de recordar una secuencia mínima de 3 números. Habrá quien recuerde más, habrá quien recuerde aún menos, pero 3 los podemos recordar. Para ello es esencial que haya consistencia. Es uno de los principios más básicos del wayfinding y de la información, la consistencia. Porque estaremos usando fuentes de información distintas. Una web digital, un mapa, una señal en el lugar. Si utilizamos un sistema en la web o un nombre en la web, Ámsterdam Central, y luego en las señales lo llamamos distinto, estación de tren de Ámsterdam, vamos a crear un momento de confusión
Será un momento de breaking point, habrá un momento de ruptura en la ruta en la cual perderemos a muchos usuarios. Consistencia significa que tenemos que mantener la misma nomenclatura, el mismo sistema, los mismos colores a lo largo de todas las fuentes de información que utilicemos. Y hay que ser muy estrictos, consistente en el entorno digital y luego consistente en el entorno físico. Hasta aquí, principios básicos, componentes del wayfinding. Ahora os quiero mostrar una parte en la que todo esto se ve a partir de imágenes en Holanda. ¿Cómo se aplican todos estos principios que hemos visto en Holanda? ¿O por qué Holanda es un país que se mueve en bici? La movilidad se entiende aquí como un sistema global. No son sistemas separados. El tren por una parte, la bici por el otro, el autobús por el otro. Todos se entienden como un único viaje. Es un sistema perfectamente ligado, en el cual la bici es una parte importante, pero todo se entiende como el sistema de movilidad global de Netherlands. Un viaje integrado en bici y en tren. La clave que os decía antes. Uno de los grandes éxitos de este país es que han sabido integrar bici y tren de manera perfecta. Y de hecho, cuando trabajamos como Wayfinders, lo que hacemos es analizar todo el viaje del tren, pues en este caso es un ejemplo de un viaje bici-tren. El sistema de wayfinding cubre todo el viaje, desde casa hasta que vuelves a casa o desde casa hasta tu destino final. Y no solo en la ciudad o no solo se tiene en cuenta el entorno, como por ejemplo la estación de tren. Tenemos que ir a pensar y a cubrir la necesidad del usuario desde el momento en el que está en casa hasta que llega a su destino final. Pasando pues por lo que sería el parking de bicis, la estación de tren, la plataforma, el vagón de tren, los sistemas de comunicación vertical, ascensores, escaleras, o luego ya, pues cuando llegas a tu destino, otra vez el parking de bicis y finalmente la señalización en la ciudad. La famosa OV-FITS. Es un sistema que planteó la misma compañía de tren y que se paga con el mismo abono de tren, con la misma tarjeta de tren. Esta es la clave. No necesitas sistemas de pagos distintos porque es la misma compañía y los dos sistemas están perfectamente integrados. El parking de bicis o cómo está definido el parking de bicis también ayuda a que ese enlace tren-bici sea lo más fácil posible. Llevan la misma identidad, el amarillo y el azul, y cuesta 3,5 € alquilarla al día, coges la tarjeta, bajas, alquilas y te la llevas. El sistema de pago integrado, los espacios para bici dentro de los trenes, donde de hecho no es que estén permitidas, es que tienen prioridad. En las zonas de bici, si tú estás sentado en una zona de bici, tienes que levantarte cuando entra una bici. Ellas tienen prioridad. Tienes que pagar un extra por llevar tu bici en el tren. Por eso, y un extra bastante caro, porque de este modo se incentiva el uso de las bicis que ya existen, de la OV-FITS, y se minimiza la presencia de bicis en el tren. Se facilita, pero se paga. Entonces, de este modo, mucha gente, en lugar de viajar con su propia bici, alquilan una OV-FITS. La conexión, facilitando la intermodalidad, porque como hemos dicho antes, el viaje se entiende como un global, la movilidad se entiende como una movilidad global, un sistema global. Bueno, una estación o un hub de transportes como Ámsterdam Central está diseñado de una manera que facilite la transferencia de un medio de transporte a otro, porque es un hub de transporte. Y de hecho, el master plan de esta estación, diseñado por los arquitectos, y me cuesta mucho pronunciar su nombre siempre, pero lo voy a decir porque es un master plan master. Es perfecto. Lo diseñó el despacho Betham and Crowell y se preocuparon de colocar las piezas dispuestas de manera que la conexión fuera sin obstáculos, directa y lo más cercana posible, y que no hubiera interferencias entre ellos. Anteriormente, la estación suponía una barrera
entre la ciudad y el agua. Ahora, con una serie de túneles y una serie de estrategias, se ha conseguido que la conexión sea directa. Aquí vemos como todos los medios de transporte que confluyen en este punto, que son el tren, por supuesto, autobús, bicis, y luego no aparece, pero bus, tram, coche y ferry al norte, están todos conectados directamente. Es una de las claves del diseño de este país. Las estaciones de tren, todas se diseñan con sus respectivos parkings de bici. Y los parkings se procuran siempre con una entrada directa desde la ciudad y una salida directa a la estación para generar esa continuidad de la que hablábamos antes. Entras por la ciudad, dejas tu bici y directamente sales a la estación de tren. Esto ayuda a que la gente decida dejar el coche, ir en bici y pillar el tren después. Facilitar la intermodalidad, la conexión que veíamos antes. Esta es la entrada, el acceso al metro desde la salida principal del tren, pero a la vez acceso al parking principal de bicis. Hay una foto mejor, que es esta, que es un poco antigua y veréis que en la señal no se muestra el símbolo de bici, pero es porque la foto está tomada antes de que abrieran el parking de bicis principal. Este parking que os mostraré luego es un parking nuevo que se ha construido debajo del agua. Como veis, desde el momento en el que tú bajas del tren, todas las señales te indican cómo llegar hasta el parking de bicis y hasta el punto donde alquilar la UV Fits. Pones un pie en la plataforma y sigues las señales y ya sabes dónde están las UV Fits. El parking de Utrecht que os mostraba antes, eh, la joya de la corona aquí, aunque hay muchos ahora nuevos, pero 2.600 bicis dan para hablar. Es un parking con una capacidad enorme que está diseñado para no suponer una ruptura en el camino, tiene una conexión directa, además tiene una conexión directa con la estación, pero no directamente a vestíbulo, sino directamente a la plataforma del tren. Así que si vas con prisa, lo más práctico es que vayas en bici. Aparcas la bici en el parking y directamente apareces en tu plataforma del tren. Por supuesto, es grande y requiere de una señalización exhaustiva porque te vas un fin de semana y vuelves y no sabes dónde has dejado la bici y te puedes tirar días buscándola. Así que hay que ser muy estrictos con la señalización. Aquí una indicación de camino para bicis, camino para peatones. Una vez has dejado tu bici, eres peatón y te diriges a la estación. Mientras que si vas en bici, sigues la ruta para buscar lugar donde aparcar. Eh, Más complejidad, cómo mostramos las líneas. ¿Dónde has aparcado tu bici? Pues cada piso, en la imagen de la derecha, verdieping significa piso o planta, 1, 0, -1, y con las diferentes líneas de parking, es como un parking de coches. En este caso, nivel 1 es la conexión con la estación y en el nivel -1 es donde tienes el OV-Fit System, donde puedes alquilar las OV-Fits. Vas siguiendo las indicaciones, las direcciones, hasta llegar a tu propia línea, donde recuerdas que has dejado la bici. Porque si no te pasa, como me pasó a mí en, en alguna ocasión, que sales el viernes de noche, dices, bueno, dejo la bici, ya la recogeré mañana. Y vuelves a la mañana siguiente, es, ¿dónde está mi bici? Si no dispusieras de una señal acorde, si no te acuerdas del número de línea donde has dejado la bici, te toca un tiempo para buscarla. Y puede ser que la tuya esté en el último pasillo que visites. Suele pasar. Este parking es enorme, como veis. No sé qué capacidad tiene, aquí no me acuerdo, pero es el principal de la estación central. Está construido debajo del agua y tiene esta conexión directa con la estación y por el otro lado, esta es la entrada directa desde ciudad. Si das la vuelta, ves como entrada ciudad, salida tren, en una sola línea, para facilitar esa intermodalidad que decíamos. Información. Esto es un detalle que facilita enormemente la vida y es, cuando hablábamos de información dentro del wayfinding,
una de las claves dentro de espacio urbano y dentro de movilidad es ofrecer información por adelantado. En el caso de Utrecht, toda la banda amarilla que veis en el lateral son los horarios de trenes. Hay pantallas, sí, solo que no salen en esta imagen, que te indican tu tren, el que sale hacia Ámsterdam, sale en 5 minutos de la plataforma 7. Este acceso desde el parking no tienes que pasar por vestíbulo, da directamente a las plataformas y desde allí, por un pasillo, ya vas directamente a tu plataforma 7 y sabes que en menos de 2 minutos puedes hacer el enlace. Porque aquí quieren ir rápido. Aquí hay que llegar el primero. Todo es acortando segundos al máximo para llegar a la máxima eficiencia posible. Eh, lo que decíamos, Netherlands, un país edificado o planteado para ir en bici. Tenemos, y ahora simplemente os voy a enseñar imágenes varias de mi experiencia viviendo aquí, y veréis hasta qué nivel alcanza, ¿no? Por un lado tienes pues, los parkings sobre el agua. Este tengo que decir que ha desaparecido, ha habido una reforma. Este era un pantalán enorme que se convirtió de temporal a permanente y se hizo muy famoso en Ámsterdam. Tienen parkings en barcas directamente también. El parking famoso central que está construido debajo del agua. Este es otro parking en el otro lado de la estación central, también construido debajo del agua. Y aquí veréis, por ejemplo, un detalle de diseño que facilita lo que llamo el natural wayfinding. En blanco se marca la zona para caminar. En listones de madera se marca la zona para depositar bicis. La zona de flujos de movimiento y la zona de estancia se separan claramente a través del diseño. Las luces incentivan ese movimiento hacia adelante, que lo que hacen es llevarte de manera intuitiva hasta la salida. La transparencia del cristal entre dentro y afuera, todo está diseñado para que te muevas de manera intuitiva por ahí dentro. Luego, la señal que vemos a la izquierda, WIN, en este caso se marcan zonas, no vemos señales de número, pero lo que se ha hecho es marcar zonas con temas, con temática. Wind, water, y así recuerdas cómo se hacen algunos parkings. Todo es para facilitar la memoria y recordar dónde has dejado tu bici. Check-in, check-out. No se hace siquiera con una tarjeta. Cuando tú llegas con tu bici, y esta es mi bici en Ámsterdam, dispones de un sensor en la bici que el sensor ya detecta, sin necesidad de que tú te pares, clic y ya detecta que has entrado y detecta cuando sales, simplemente con una pegatina en la bici. Todo para facilitar rápido, que no tengas que parar, que no tengas que buscar tu tarjeta. Funciona con sensores. El Kuipers Passage, que me gusta mostrarlo porque es un ejemplo de Natural Wayfinding. Este es el túnel que veíamos antes desde el otro lado. Cuando os he dicho este punto es clave porque conecta ferry, bus, tram, tren, bici. Esta es la vista desde el otro lado. Y tal como está diseñado por estos mismos arquitectos, Betham and Crowell, esto no es un montaje, es una fotografía claramente enmarcada, es casi con perfecta simetría, un Wes Anderson. A la izquierda se define el paso para peatones y a la derecha el paso para bicis. Al crear un contraste tan radical, estás indicando, definiendo dos zonas sin necesidad de información porque no hay ninguna señal, ya sabes cuál es el espacio para caminar y cuál es el espacio para ir en bici. Hay pequeños detalles, incluso este escaloncito abajo, este pequeño bordillo con la línea de luz, el tema de la acústica también se ha estudiado y luego un tema de identidad. Todo el frontal de la izquierda es un mosaico enorme diseñado por una diseñadora famosa de aquí, mostrando imágenes de las batallas navales y del puerto en la época de la Era de Oro. Lástima que no tengo una imagen, pero genera identidad, genera carácter. Ese es un espacio reconocible que nos ayudará, por ejemplo, ¿dónde quedamos? Ah, pues quedamos en el quedamos en el mural del Cowper's Passage. Mm, reconocible, identidad, carácter. Otro túnel de Eindhoven.
un poco distinto, donde se incluye toda la serie de los Silly Walks de Monty Python, con John Cleese caminando a nuestra izquierda. Lo que se consigue y lo que se intenta aquí es que estos túneles, que hay muchos en Holanda, para favorecer esa continuidad y sortear vías de tren, por ejemplo, o vías rodadas, no se conviertan en espacios oscuros y poco agradables y que la gente siga utilizándolos. Entonces, cada uno recibe un tratamiento distinto, mejor o peor, pero se procura que tengan un aspecto agradable. Subir y bajar rampas desde las antiguas de madera para subir tu bici, sortear las escaleras más modernas. ¿Cómo se diseñan? Esta rampa está diseñada de manera que no requiere ningún tipo de esfuerzo. Subes y bajas con tu bici como si estuvieras caminando, porque la proporción de la huella y la contrahuella está bien definida. Y entonces puedes caminar subiendo o bajando. Y tu rampa de piedra alrededor con el canal para meter la rueda y subir. En algunos casos son automáticas y en otros como esta, a mí me encanta mostrar esta porque ya es el refinamiento de las rampas para bicis, con una rampa a la izquierda que lleva un cepillo en los laterales y frena tu bici sin necesidad de que tú tengas que apretar los frenos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bicis en Holanda son de contrapedal y no llevan freno de mano, y al bajarlas tienes que retenerlas con tu propia fuerza. Igual que hablábamos antes de la inclusividad, una señora mayor quizás no tiene la fuerza necesaria para retener la bici, y con este sistema de cepillos permites que bajas tranquilamente sin hacer esfuerzo, aparte de limpiar las ruedas. La de la derecha es automática y lo mismo, todo se hace de manera inclusiva, pensando en el más débil y pensando en aquellos que requieren o necesitan más esfuerzo para facilitarles la vida. El diseño de todo el país está pensado para que sea fácil ir en bici. El tema de los semáforos, ofreciéndote los tiempos de espera para que te prepares y vayas rápido en el momento de arrancar. Y de esta manera no se creen cuellos de botella en los semáforos. En este quizás no es tan grave, pero en Ámsterdam, ahora punta, se puede acumular muchísima gente en un semáforo. Todo es para facilitar ir rápido. Los antiguos, apretar botón, que esto es uno de los puntos que aquí no resulta tan agradable, pero bueno, te tienes que parar en los semáforos como todo el mundo y apretar el botón. Las papeleras, para lanzar los papeles para que no te pares, para que puedas lanzar tu basura desde la bici. Es un tema de juego casi. Y en Rotterdam, quería mostrar esta imagen, que es un túnel que atraviesa incluso por debajo del río, del Maas. Es un túnel de los años 30 que se conserva intacto tal cual porque al estar debajo del agua no pudo ser bombardeado y conserva el aspecto exactamente igual. Bajas por unas escaleras de madera de aquella época. Aquí el paso para peatones o ciclistas se indica, cada uno segregado, y una imagen de cómo era antiguamente y cómo se usaba antiguamente. Es decir, estas son unas imágenes para que se entienda cómo se vive la bici aquí en Holanda, hasta el punto de que, bueno, aquí nos dicen siempre, ya, pero Holanda es plano. Bueno, pero en Holanda llueve así, 9 meses al año. Con lo cual, durante esos 9 meses se sigue yendo en bici. Quizás estoy exagerando un poco, pero llueve mucho. La gente se pone su traje de aguas y tú sigues cogiendo la bici, porque es como quien se pone los zapatos. No porque llueva vas a dejar de llevar zapatos. En fin, pongo esta foto como última imagen, que es el Frente AIG desde la estación, con una imagen donde se ve precisamente estas señales para peatones, no para bicis, pero bueno, es una de las vías ciclistas más transitadas. Creo que es el final de la presentación. Ha sido larga, espero que no haya sido aburrida y que os haya inspirado. Ya sé que Holanda es un país de sueños para los que trabajamos en ciclismo, pero bueno, hay que aspirar a esos sueños. Y poco a poco ellos han conseguido llegar hasta aquí. La intención es que España, pues quizás en un futuro también lleguemos hasta aquí.
Gracias. Bedankt.